Estamos continuando en este gran libro, Génesis, capítulo 3. Estamos viendo la caída del hombre. Satanás declaró guerra contra Dios y contra el hombre. Él es el que lanzó el ataque, ya lo vimos, contra el plan perfecto de Dios, con mucha astucia, engañó a Eva. Plantó duda en su mente con sus tácticas clásicas de él. Es duda, mentira. Y también mezcla un poco de verdad ahí, eso ya lo vimos. Y Eva no pudo resistir la tentación y cayó. Cayó en pecado contra Dios. Adán siguió. Entonces estamos viendo la caída del hombre, la gran tragedia, la historia del hombre. Y por la primera vez, el hombre es separado de Dios. Por la primera vez ya no hay comunión, porque el pecado rompe comunión. El pecado quiebra la relación con Dios y se perdió el paraíso. Y todo esto fue a causa del pecado. Pero hay algo hermoso que vamos a descubrir, porque sí es una gran tragedia, pero también vamos a descubrir algo de Dios. Descubrimos de su gracia. La gracia de Dios. Por eso cantamos tanto de la gracia de Dios, sublime gracia. La tentación fue grande, la caída peor, la gran tragedia, pero nada en comparación de la gran gracia de nuestro Dios. ¿Y qué es gracia? Gracia es favor de Dios inmerecido hacia a nosotros, pecadores. La gracia de Dios es sinónimo, la gracia es un regalo. No lo merecemos, pero Dios da y da. Es un Dios que da porque nos ama. Ya vimos su propósito. ¿Qué es lo que Él desea? Él desea una relación íntima donde podemos servirlo, amarlo y glorificarlo. Y ya vino la caída. Entonces eso se separó. Pero vemos gracia porque Dios quiere restaurar lo que se perdió. Y lo está haciendo. En estos días Dios está restaurando. Si tú estás aquí porque has recibido a Jesucristo, ya tienes comunión. Entonces lo que se perdió, Dios lo está restaurando. Y perfectamente en el futuro, cuando regresa. Pero mientras estamos en un tiempo de gracia. Y eso es lo que descubrimos aquí. Por la primera vez, el pecado se confronta. Dos pecadores se confrontan con la gracia de Dios. Y espero que sea una bendición. Porque estos primeros pecadores, ellos merecieron juicio. Pero no recibieron el juicio. Vamos a ver. Sabemos que Satanás cayó con una tercera parte de los ángeles. El juicio fue inmediato para ellos. Pero nosotros no somos como los ángeles. Nosotros fuimos creados en la imagen de Dios. Fuimos creados para tener una relación personal con Él. Entonces no entró el juicio, aunque lo merecemos. Adán y Eva merecían el juicio instantáneamente, igual como Satanás y los ángeles. Pero eso no sucedió. Por eso digo, hay una confrontación con gracia que se encuentra en estos dos primeros pecadores en la historia. Entonces vamos a ver cómo Dios trata con ellos. Porque somos igual como ellos. Hemos caído corto de la gloria de Dios. Cada persona aquí en este cuarto tiene esto en común. Hemos pecado. Somos pecadores. Y hay que ver cómo Dios trata con ellos y con nosotros. Confrontación con gracia. Y si todavía no estás ahí, por favor abre tu Biblia, Génesis capítulo 3. Y les pido que se pongan de pie. Voy a leer el texto. Génesis 3, comenzando en verso 8. Dice la palabra: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer:
La serpiente me engañó y comí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos podemos reunir aquí, tu iglesia, Padre, para escuchar de ti, para bendecirte, para alabar tu nombre y escuchar de tu palabra. Te pedimos, Padre, tu iglesia, unidos, enséñanos, guíanos, Padre. Espíritu Santo, guíanos a través de los principios y las verdades que tú quieres enseñarnos. Nos rendimos a lo que tú quieres hacer, Padre. Te pedimos que nos ayudes a quitar las distracciones de la mente. Cualquier cosa, Padre, que pueda ser un obstáculo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que huye para simplemente escuchar claramente de lo que tu Espíritu quiere decir. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Y si están tomando notas, lo primero que queremos ver, el pecado se encuentra con gracia. Esto lo vemos en versos 8 y 9. Y regresamos otra vez al verso 8. Fíjense. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Hay que pausar una pausa ahí. Y imagínense esto. Qué ilustración tan hermosa. Él dice aquí, Jehová Dios, ahí está caminando en el jardín. ¿Ves? Eso era el paraíso. En la presencia de Dios estaban el primer hombre y la primera mujer, en comunión con Dios. Y ese detalle es interesante, dice, al aire del día, era algo fresco, rico, comunión con Dios, en el lugar perfecto, pero se perdió. Esa es la tragedia de la caída. El jardín de Edén, sin duda, era un lugar especial, donde estaba la presencia de Dios aquí en esta tierra. Adán y Eva tenían esta experiencia de conocer a Dios íntimamente, personalmente, hablando con Él. Eso es lo que se perdió. Pero Dios, en su gracia, hace algo para restaurar esa relación que Él quiere. Lo que Dios no quiere es que seamos religiosos. Lo que Dios está interesado es en tu corazón. Y porque Él está interesado en tu corazón, habla de una relación, que lo amas realmente. No sea, aquí estoy porque tengo que cumplir el domingo. Un acto religioso. No se trata de eso. Dios quiere tu corazón, que vengas a anhelarlo, desear lo que Él quiere decirte. Y es una bendición ver esto en la palabra desde el principio. Cae el hombre, pero inmediatamente vemos gracia. ¿Y por qué se perdió? ¿Por qué se perdió la relación? ¿Por qué se perdió la comunión? Por el pecado. Comunión fue quebrantado por el pecado. Y eso es una verdad. Muchos no les gustan esa verdad, pero les digo que es la verdad. El pecado rompe comunión. El pecado que quiebra esa relación con Dios. Entonces es muy importante tratar con el pecado. Y eso es lo que estamos viendo. Mira, fíjense, o noten más bien, 1 de Juan 1:5, aquí nos explica por qué el pecado rompe comunión. Y le voy a explicar un poco. Fíjense, dice 1 de Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz. Es muy importante entender esto de Dios. Es su naturaleza. Es luz, que significa que es santo, es puro, perfecto, sin mezcla. Eso es lo que significa esto de Dios es luz. No hay tinieblas, ninguna tinieblas en Él, dice. Entonces Dios es completamente justo, completamente separado de lo malo, del pecado, de tinieblas. Y por esto nuestro pecado nos separa. No es porque Él es malo, porque es contra su naturaleza. No puede haber pecado enfrente de Él. Ese es el problema de nosotros, del humano. Porque nacimos pecadores, nacimos separados por el pecado. Pero Dios, Él es el que, vamos a ver, que Él es el que busca al hombre. También quiero que noten Isaías 59, 1 y 2. Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír,
pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa es la tragedia del pecado. El paraíso perdido, el lugar perfecto, el hombre, mujer perfecta, y la relación ya no está. Se perdió. Porque el pecado rompe relación. La Biblia dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Que el pecado rompe comunión, nos separa de Dios. Esas son las malas noticias. Pero sabemos que el Evangelio es buenas noticias. Pero primero tienes que entender las malas para poder apreciar y ver, quiero las buenas. ¿Ves? Eso es un mensaje. Cada mensaje espero que es un mensaje de esperanza. Que venga uno, no terminando aquí. Eres separado, eres pecador, separado de Dios, no tienes comunión con Él, Él es malo. Ok, nos vemos el próximo domingo. No, y salimos, no, el Evangelio salimos con esperanza, porque es el poder de salvarnos. Y eso es lo que declaramos, eso es lo que predicamos. El pecado se confronta con gracia. Y fíjense, quiero que noten esto, Dios busca salvar a los perdidos. Lo vemos aquí desde el principio. Gran verdad. Cada cristiano aquí debería gozarse en eso. Igualmente, si no conoces a Cristo, Dios te está buscando, sin duda. Te lo puedo decir sin duda, porque es el corazón de Dios. Él busca a salvar a los que se perdieron, a los perdidos. ¿Cuántos aquí estuvieron perdidos en un tiempo? Hay pocos. Oh, no, hay muchos, ¿verdad? Estábamos totalmente perdidos. ¿Y qué no estás agradecido con Dios que Él busca a los perdidos? Amén. Todos deberíamos estar agradecidos con Dios. Y quiero que noten, lo que ya lo leímos, pero fíjense, Dios es el que tomó el paso. Él es el que inició buscar. Eso es muy importante esto. A Adán y Eva, ellos no fueron corriendo a Dios. Perdónanos, Dios. Perdónanos, te desobedecimos. No. Él es el que va a buscarlos y Él es el único, eso es algo importante. Él es el único, Dios es el único que puede salvar al hombre. El único. Pero ahí va y lo está buscando. Ellos no corrieron a Dios como deberían, arrepentidos, pidiendo perdón. ¿Qué hicieron? Se cubrieron, ¿se recuerdan? Se cubrieron con hojas de higuera. ¿Y qué tontería es eso? Escondidos. Y Dios, viendo esto, pero ahí va a buscarlos. ¡Qué gracia! Y eso es lo que separa cristianismo de las religiones. Porque es Dios el que está buscando a salvar. Las religiones del hombre es el hombre buscando a Dios en su manera. Y eso es como digo, no es buenas nuevas. Que el hombre te diga, escoge una religión, tienes que hacer esto. Eso no es buenas nuevas. Buenas nuevas es que Dios me buscó a mí. No lo merezco. Y recibo misericordia, recibo su gracia, me ama. Dios tiene un plan, quiere restaurarme, quiere una relación conmigo. Y por fe puedo recibirlo. Eso es buenas nuevas. Lo que Él hizo. Entonces la religión del hombre es el hombre alcanzando a Dios. Cristianismo es Dios alcanzando al hombre. Gran diferencia. Porque esa es la manera de Dios. Él cree lo que Él está haciendo, lo que Él hizo. Esa es la diferencia. Noten Lucas 19:10. Fíjense cómo dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es obra de Dios. Dios estaba buscando a los perdidos. Y ya vimos cuando Jesús vino y se confrontó con los religiosos, ellos tenían su manera de alcanzar a Dios. Y era tontería.
eran acciones religiosas, tradiciones del hombre. No, pero Él vino, y es fe en Él, en Jesucristo. Él vino por gracia, y eso es lo que dice la Biblia. Nos enseña que somos salvos por gracia a través de fe en Jesucristo, porque Él vino y está buscando. Lo que Dios nos quiere hablar es que no te escondas de su gracia. Noten esto, no te escondas de su gracia. Y tristemente eso es exactamente lo que hizo el primer hombre y la primera mujer. Se fueron y se escondieron. Fíjense otra vez en verso 8. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Eso es lo que hace el pecado. Te hace huir, te hace esconder. Pero ¿saben qué? No se puede esconder de Dios. Es imposible. No hay un lugar donde puedas esconder. Siendo un pecador, huyendo. Y el pecado nos hace ver tan ridículo. Entonces ya tenemos una ilustración ya más amplia. Tenemos los primeros pecadores vestidos en una hoja de... ¿Hoja de qué? Higuera. Muy incómodo. Me imagino que ridículos se ven. Ahora están escondiéndose de Dios. Más ridículo. Así somos pecadores, pensando, no viendo realmente la realidad. Por el orgullo. ¿Ves? Y nos hace ciego. Y eso es lo que vamos a ver también. Pero fíjense, nadie se puede escapar de Dios. Nadie se puede escapar de sus pecados. Y todos hemos pecado. El salmista David, el rey David, entendió esto. Mira, fíjense en Salmos 139. Escuchen lo que él escribió. Salmos 139, comenzando en verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si hubiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomaré las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Entonces, en vez de huir corriendo a Dios, arrepentidos, escogieron esconderse. Y eso describe cada humano sin Cristo. Está huyendo de la gracia. Escapando. Aunque las personas que dicen respeto a Jesús, creo en Dios, ok, muy bien, pero si no lo has recibido personalmente, si no hay algún cambio, una decisión, lo necesito su gracia porque soy pecador, perdóname Cristo, sigues escondido, huyendo. Esa es la verdad. Y es triste realmente que el hombre escoge esto. Escoge el hombre huir de la gracia y no recibir el regalo gratis, inmerecido. Recuérdense Jonás, eso lo estudiamos, hizo lo mismo. Cayó en pecado, no obedeció el mandamiento de Dios de ir a la gente de Nínive. Él huyó. Dice en Jonás 1:3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Huyendo, qué triste, huyendo de Dios. Imagínense, Dios es bueno, Él es luz, perfecto, santo. Y huir de Él, eso es lo que hace el pecado. No es lógico. De hecho, todo el mundo debe estar corriendo a Él, porque Él es digno de alabar. Él te dio vida. Tenemos un propósito en Él, en Cristo. Entonces, no huyen de Dios. No se esconden de su gracia. Recíbelo. Pero fíjense, ahora Dios los va a aplastar muertos. ¿Eso es lo que hace Dios? Estos probanos están poniendo atención. No, Dios no los aplasta como unas hormigas. Ay, desobedientes hijos. Fíjense,
lo que hace. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Anoche, el pastor Greg Laurie en Harvest habló de esto. Le pasé mis notas. No se crea. Pero cuando lo estaba escuchando, dije, hey, eso es lo que yo voy a enseñar mañana. Pero sí, mira, fíjense, es muy claro. Él es el que lo estaba buscando. ¿Dónde estás tú? Un predicador baptista una vez predicó un sermón y el título de su sermón era ¿qué debo hacer para ser perdido? ¿Qué debo hacer para ser perdido? Y en su mensaje él dio la respuesta, que no debe ser nada. Nomás quédate como estás, ya estás perdido. Somos perdidos sin Jesucristo. Esa es la verdad. Nacimos perdidos, separados. El hombre está perdido, pero Dios en gracia, ¿ves? Es todo gracia. Ahí huyendo, escondiendo de Dios, buscando otras religiones, buscando tradiciones, filosofías del hombre. Y Dios ahí está atrás de nosotros. No vayan para allá. No vayan para allá. Vengan al Hijo, vengan a Jesucristo, el único Salvador. Pero le pregunta, ¿dónde estás tú? Interesante. ¿Por qué Dios le hace esta pregunta? Dios sabe todo. Nadie se puede esconder de Él, ya lo vimos. Pero ¿por qué le pregunta? Muestra gracia en su pregunta. Y quiero que mediten en esto. En su pregunta le está dando una oportunidad de responder humildemente y arrepentirse de su pecado. Una oportunidad. Y Dios nos ha dado una oportunidad. Te ha dado vida. Esta es tu oportunidad de recibir su gracia. Ya la muerte viene, ya no hay otra oportunidad. Entonces este mensaje realmente es urgente. Vengan a Cristo, lo necesita su gracia, necesitas ser perdonado, porque la vida es corta. La vida mañana no es garantizada para nadie aquí. Y esperamos todos vivir una vida larga, pero la realidad, porque estamos en un mundo caído, recuérdense, mañana no es prometido. Y es duro decir esto, pero es la realidad. Gracia, estamos viendo aquí, gracia. Hay personas, y no me gusta cuando dicen esto, no me gusta el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios siempre está enojado en el Antiguo Testamento. O sea, ¿qué Biblia estás leyendo? Yo veo gracia desde el principio, desde el inicio. Cayeron, gracia. No es cierto. Es el mismo Dios. Siempre ha sido un Dios de gracia, que da y siempre está dando. Lo que está pasando aquí, Dios dando una oportunidad, arrepiéntete, Adán, hijo. La pregunta realmente es, ¿por qué estás ahí? No, Él sabe dónde está, pero realmente es, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué te estás escondiendo? ¿Qué hiciste? ¿Dónde deberías estar? ¿Ves? Esa es la pregunta que Dios realmente está haciendo. Igual te pregunta a ti, si estás perdido hoy, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué no vienes a Jesucristo? Buena pregunta. Una oportunidad de recibir gracia, esa es la gracia de Dios. Fíjense en el verso 11, da más preguntas. Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y luego otra vez, ¿has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Otra oportunidad. 3 preguntas. Y las preguntas no son para el beneficio de Dios. Dios es Dios. Eso es para el beneficio de los primeros pecadores. Humíllense. Ese es el deseo de Dios en esas preguntas. Lo estaba buscando, recuérdense. Él lo estaba buscando. Quiere que vean su pecado y tomar responsabilidad y responder a la gracia y venir humildemente. Perdóname, Señor. Dios, he pecado contra ti. Perdóname. Es el corazón de Dios. Si no me creen, noten 2 de Pedro 3:9. El deseo de Dios es salvar a todo el que está perdido.
que responden a Él. Fíjense cómo dice 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí comenzó, con los primeros 2 pecadores. Dios no se confronta con ellos acusándolos. No hubo juicio inmediato como Satanás y los ángeles, pero extendió gracia. Confrontación con gracia. Y eso nos lleva a la otra parte, que todos necesitamos la gracia de Dios. Somos como estos primeros pecadores. Cada uno aquí. Todos necesitamos la gracia de Dios. Y en los versos que siguen, vemos que tanto realmente lo necesitamos. Todos tenemos la infección del pecado. Todos tenemos la enfermedad. Y todos necesitamos la gracia de Dios. Amén. La Biblia dice en Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Adán fue el primero. Y Eva. Entonces ya no son perfectos. Hay un cambio en él. La infección ya penetró todo su ser. Ya no ve igual. Ya no ve a su mujer igual. Ya no ve a Dios. Ya no ve su provisión y su bendición que le dio. Ya no lo ve. Y eso es la tragedia de lo que estamos viendo aquí. La tragedia del pecado. Ya vimos las síntomas de la enfermedad del pecado. Recuérdense, ya perdió su inocencia, tienen un sentido de culpa, eso lo vimos el domingo pasado. Se cubrieron, religiosos, se cubrieron. Y aquí vemos más síntomas y gran necesidad de gracia. Fíjense cómo Adán respondió al Señor en verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces el pecado nos hace miedosos. Y miedo es contrario a fe. Pónganse a pensar. Cuando entra miedo en ti, cristiano, y estás, porque recuérdense, sin fe es imposible agradar a Dios. Somos llamados a caminar por fe. En esos momentos que entra el miedo, ya no estamos caminando por fe. Dios me llamó a plantar una iglesia en Jalapa. Entra el miedo, no, mejor no voy. ¿Dónde está la fe? ¿No que Dios me llamó? ¿Cuántos aquí están estancados por el miedo? ¿Cuántas veces hemos comunicado un llamado específico? Dios me está llamando a hacer esto. Y ha pasado meses, años, y porque el miedo, ¿ves? Debemos caminar por fe. Entonces el miedo es un tema grande, no vamos a ver mucho más de esto, pero aquí él tuvo miedo por el pecado. Dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y luchamos con miedo. Y Dios te quiere animar, porque el miedo viene del pecado, viene del enemigo, viene de este mundo. Tanto miedo que él no respondió a Dios su pregunta. ¿Ves? Miedo, escondido. Él quebró el mandamiento de Dios, pero no responde a ese punto. Lo que él hizo. Él no está enfocado en su pecado. Él está más enfocado en sus emociones, cómo se siente, no tanto en lo que él hizo. Y eso es el peligro del pecado, nos hace ciego. No vemos qué mal es el pecado. Estamos enfocados ya en nosotros mismos. ¿Cómo me siento yo? Él no está enfocado en lo que él hizo. ¿Ves? Entonces en esto vemos, él está más preocupado por sí mismo que el pecado contra Dios. Y si tú estás en este lugar es muy peligroso.
Y triste, muchos se quedan en esto. Tan preocupados en sus emociones, en su razonamiento, no en la manera de Dios, no recibiendo la gracia, y entonces nunca se trata con el pecado. Viene la muerte y sigue separación por la eternidad. Pero ya vemos, Dios no quiere eso. El infierno no fue creado para el hombre. Fue creado para Satanás y los ángeles caídos. Y por eso Dios, vengan, córranle a Cristo. No sean ignorantes de la palabra. No sean ignorantes del Evangelio. Y él dice, tenía miedo. Tenía miedo. Ok, Adán, pero ¿qué tal tu pecado? ¿Ves? Esta es la condición del hombre. Somos pecadores, más preocupados de nosotros de que el pecado contra Dios. Y las emociones nos engañan. La Biblia dice que nuestros corazones son engañosos. Noten Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Necesitamos gracia. Y su pecado no fue una cosa. Ok, cayeron, dales una oportunidad más. No, eso no es lo que pasó. Cayeron en pecado, comieron del árbol, pero ya todo su pensamiento ya es pecado. Huyendo, escapándose de Dios, orgullo, ¿ves? Pensando más en ellos mismos, ya no pensando en la relación que tenían con Dios. No, esa es la caída del hombre. Por eso decimos que es el evento más de tragedia en la historia. Porque no fue un error, es una infección ya. Ya son muy diferentes, totalmente diferentes. Ya entró la muerte, entró el pecado a este mundo. Y vamos a ver en el Génesis cómo está progresando. Pero veamos gracia a través de todo esto. Gracia y más gracia. Todos necesitamos la gracia de Dios. Fíjense, otro síntoma del pecado es jugando el juego de la culpa. The blame game. ¿Conocen el blame game? Echando la culpa a otros. Fíjense el verso 11, aquí comienza. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Eso ya lo vimos, gracia, extendiendo, le está dando un empujo, ándale, arrepiéntete. Pero no, ¿cómo responde? Juega este juego, echando la culpa a otros. ¿Cuántos de ustedes han jugado este juego de la culpa? Has pecado, pero lo justificas por las acciones de otra persona. Lo justificas. En tus ojos no es pecado. Ese es el engaño. Ese es el juego de la culpa. El juego de la culpa. Echándole la culpa a alguien más. Siempre a alguien más que echa la culpa. Y yo caigo en esto. Silvia, ¿dónde está Silvia aquí? ¿Te echo la culpa? Sí. Y le digo, perdón. Hacemos esto, jugamos el juego. Es tu culpa. Que más es el pan tostado fue tu culpa. Algo inocente, pero realmente en serio. Echamos la culpa a otras personas por nuestro pecado. Culpan a otros. Fíjense, en verso 12. Culpan a otros. Dice en verso 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjense, no reconoce su pecado. Sí dice que comió, pero eso no es confesión. Eso no es arrepentimiento. Aunque dice el hecho que sí comió, no está tomando responsabilidad. Está jugando este juego, echando la culpa a su mujer. No hay arrepentimiento. Fue la mujer, Dios. Siempre es la mujer. Ella me dio y comí. Es su culpa. No me eche la culpa a mí, Dios. Es culpa de mi mujer. Ella nunca me debía dar. Increíble esto.
¿Conoces a alguien así? Mira lo que dijo Jesús en Mateo 7. Jesús aquí está hablando del juicio a otra persona, pero también es similar echando la culpa porque no vemos nuestra responsabilidad. Fíjense en Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Conocemos personas así. Nunca hacen mal, ¿verdad? Y siempre muy rápido para apuntar el dedo a otro. Deja que Dios te hable a tu corazón. Y Adán hizo lo mismo, apuntó el dedo a su mujer. Hasta culpan a Dios. Fíjense, culpan a Dios. La mujer que me diste, culpa de Dios. ¿Tú me la diste, Dios? ¿Por qué me la diste? Yo estaba bien aquí con los animales, pero no estaba bien con los animales. Le faltaba la mujer, son uno, pero está echando la culpa a Dios. Y eso es lo que hacemos realmente. Esa es la realidad, la tragedia del pecado, que podemos pretender y lo escondemos. Y somos muy buenos para justificar, pero últimamente estamos echando la culpa a Dios. Las circunstancias en la vida, Dios está en control, recuérdense. Le echamos la culpa a Él. Si comienzas a actuar diferente por las circunstancias, es culpa de Dios, porque Él permitió las circunstancias en tu vida. Totalmente malvado este primer hombre, primer pecador. Totalmente malvado. Suena más como un hijo del diablo, porque ya es un hombre separado de Dios. No es hijo de Dios. Pero Dios lo va a restaurar. Digo, hay esperanza. Dios lo va a restaurar, porque Él va a escuchar, lo vamos a ver en el verso 15, Dios da una promesa, viene un Redentor, y Él lo cree, y su fe lo salva. Pero aquí están ciegos, echando la culpa a mi mujer. Dios, fue tu culpa. Totalmente perdidos. Este es el hombre natural, caminando, perdidos, ciegos. ¿Qué tal Eva? No, ella sí lo va a hacer bien, fíjense. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ella no echó culpa a su marido. Le damos punto extra a ella. Ella no le echó la culpa a Dios, pero igual como su esposo, echa la culpa a la serpiente, dice. La serpiente, no fue mi culpa. ¿Ves? Y no, lo hacemos, somos muy buenos para escondernos en esto. Y a veces suena muy, ay, pobrecito, y se justifica. No fue mi culpa. Cuidado. Están echando la culpa a Dios, porque todo pecado es contra Dios. Y el punto de esto es que no estaban dispuestos a aceptar responsabilidad. Ese es orgullo. Están totalmente muertos espiritualmente y necesitan la gracia para salvarlos. Y tenemos que entender esto. Nunca se puede justificar tu pecado. Nunca lo podemos hacer. No debemos hacerlo. Tu esposa te puede gritar y te dice, pip, pip, pip. ¿Quién sabe cómo te dice? Entonces yo respondí, porque mira lo que me dijo. Justificación. Echamos la culpa. No entiendes, pastor, cómo me habló. Sí, eso es problema suya. Ella tiene que rendir cuentas por cómo te habló. Porque estamos hablando de ti, hermano.
¿Tú qué dijiste? Pues y hay lucha al hombre. Lo justifica, quiere defenderse. Pecado es contra Dios. Cada uno es responsable. Tan importante entender esto, la iglesia. ¿O qué tal esta? Estás trabajando, tu jefe no te paga lo suficiente. ¿Y cómo nos molesta esto? Tú mereces más. Y tú tienes la oportunidad de llevarte de los, ¿cómo se llaman los supplies? Artículos de la oficina, plumas, papel, lo que sea. No hay problema si me llevo, porque realmente merezco un poco más de pago. Entonces ahí estamos como igual. ¿Cuántos han hecho esto? Por favor, no le levanten la mano. Vienen sus jefes a buscarlos. Yo he hecho esto. Y lo justifiqué. Pecador perdido sin Jesús, lo justifiqué. ¿No me pagan? Pues yo voy a buscar cómo puedo recompensar un poco más. Qué malos, ¿verdad? Somos pecadores. ¿O qué tal el estudiante? ¿Hay estudiantes aquí? Tienes un profesor muy difícil y da exámenes. Wow, no es justo los exámenes que él da. Voy a hacer trampa, porque él es muy duro. Lo estás justificando un pecado, porque eso es trampa, es pecado. No importa qué duro es tu profesor. Lo justificamos, todo el mundo lo justifica, el ladrón. Dios, tú sabes que soy débil, ¿por qué pusiste ese iPhone enfrente de mí? Y se lo bola. Lo justifica. Tú sabes, Dios, que soy débil, culpando a Dios. O la mujer que se encuentra en brazos, la mujer casada en brazos de otro hombre. Es que estaba deprimida. Estaba sola. Triste. O el gobierno. El gobierno. Hay tanta corrupción. Entonces ya entregamos los impuestos. Ya se hizo en abril. Pero voy a cambiar los números, porque yo sé mejor cómo manejar el dinero. Acabas de justificar tu pecado, porque eso es robar. Eso es robar. Es robar y es mentir. Doble. Pero no, el gobierno, y sí, el gobierno es malo. Sí, no, hazlo, así entrégalo. Y estamos en acuerdo. Cuidado. Podemos seguir la lista. Pero si tú eres esa persona, Dios te ha hablado de otro tema, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte y reconocer. Humíllate si es pecado. Dios, perdóname. Hay gracia. No te vayas a esconder. Corremos a Jesucristo. Fíjense, no es fácil admitirlo. No es fácil. Es muy difícil decir, sí, fue mi culpa. He pecado. Perdóname. Muy difícil decir esto. Humíllense adelante de Dios y confiesa. La Biblia dice en Proverbios 28:13, nótenlo, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es sabio. No te hagas duro, humíllate, confiesa, arrepiéntete, ven a Jesús, recibe gracia, recibe el regalo que Dios tiene para ti. Ellos no lo hicieron, no confesaron, no se arrepintieron. ¿Por qué no? Porque no pueden, mira, escuchen esto, no pueden ver la gracia. Están totalmente ciegos. La enfermedad es completo, la tragedia del pecado. Estamos leyéndolo nosotros con una perspectiva diferente. Ellos en el momento, en su pecado, no ven qué bueno es Dios. Están ciegos. En vez de arrepentimiento, en vez de humildad, lo hacen peor. Y están ciegos. Y ese es otro punto que noté. Ciego para ver la bondad de Dios. Y esa es la verdad. Los que no han recibido a Cristo no ven qué bueno es Dios. No pueden verlo.
¿No ven que están peleando contra Dios toda su vida? No pueden ver su gracia. Y la gracia de Dios ahí está, pero no lo pueden ver. Dios buscándolos, buscando a rescatarlos, dándoles preguntas para que puedan acercarse de nuevo y reconocer su mal hecho. Eso es lo que hace, esa es la tragedia del pecado, nos hace ciegos y no vemos las cosas como realmente son y no vemos la bondad de Dios para nosotros. Entonces echamos la culpa a otros, echamos la culpa a Dios, que tanto necesitamos a Jesucristo. Necesitamos ser sanados de esta, ¿cómo se dice? Ceguedad. Ok. No debemos continuar ciegos. Jesucristo ha venido y Él ha venido para abrir tus ojos. ¿Y qué diferencia? Viniendo a Cristo, wow, ¿cómo ves las cosas diferente? Nos vemos como realmente somos. Y en eso es un milagro, es una obra que inicia con fe, reconociendo. Dios abre tus ojos y te ves, wow, sí soy pecador. Y vemos Jesús y su gracia, wow, Él vino, tomó mi lugar, dame a Jesucristo, dámelo hoy. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que tenemos esa actitud, ese corazón. Fíjense, eso me recuerda de lo que Jesús le dijo a Pablo, porque Jesús ordenó a Pablo para una misión grande. Y fíjense cómo le dijo, en Hechos 26, nótenlo. Hechos 26, verso 18, Jesús dice a Pablo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y gloria a Dios por su gracia. Esto es lo que Jesús dijo, lo estamos viendo aquí en Génesis. Ese mismo Dios que dio su vida y le está mandando a Pablo, es el mismo Dios buscando ahí a los primer pecadores. Y los resultados son igual, abrir sus ojos, que se arrepienten, que reconocen. Y el poder, fíjense, el poder de rescatarnos, ¿de quién? Del poder de Satanás. Ya vimos que él entró, él fue el que lanzó el ataque, declaró guerra. Pero ¿saben qué? Dios lo ganó. Y triste, el que no está fuera de la gracia de Dios, no saben que ellos son víctimas. Pero el cristiano camina en la victoria, porque Dios ya le dio sus no sé qué decir, a Satanás, le golpeó. En la cruz lo golpeó. Cristo fue golpeado, pero en la cruz Dios nos da victoria sobre nuestro pecado, sobre tentación, sobre el poder de Satanás, aquí dice, y nos rescata, nos saca de las tinieblas. Y recuérdense, ya lo vimos, las tinieblas estamos separados de Dios. Y también dice aquí el poder de perdonar los pecados. Y ese es el asunto que estamos viendo. El poder de restaurarnos la relación. Todo esto es posible por fe en Jesucristo. Les dije, eso es buena noticia. Lo que se perdió, sí, tragedia. Pero lo que tenemos en Cristo, wow. Sí, no es un paraíso como antes era, pero tenemos todo en Jesucristo. Tenemos esperanza, tenemos perdón, tenemos vida, paz, gozo, todo lo que Dios nos da y es gratis por tu fe. Adán y Eva fueron confrontados con gracia y se escondieron porque estaban ciegos, no podían ver su culpa, no podían ver la bondad de Dios. Y tal vez
Tú eres esa persona aquí. Y yo te quiero decir, sin duda, que Dios te está buscando. Ese es nuestro Dios. Él es bueno. Solo Dios te puede abrir tus ojos. Y te está llamando, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Venir, rendir cuentas con Él. Toma responsabilidad por tu pecado. Pon tu fe en el único que es poderoso para salvarte. El único, el Dios verdadero. ¿Por qué Jesucristo es el único? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Solo Jesús, siendo Dios, vino a este mundo y era hombre, se hizo hombre. El Verbo se hizo carne. Él es el único que caminó en esta tierra sin pecado. El único. Solo Jesucristo fue a la cruz por ti y murió por ti. Solo Jesucristo dio su vida en la cruz por ti. El único. Solo Jesucristo resucitó de la tumba, de la muerte. Es el único. Él es el único que es calificado de ir a la cruz. Él es el único. No hay otro sacrificio que se puede hacer donde el pecado es tratado por Dios. Porque Él es la manera de Dios. Él es el Cordero de Dios, enviado de Dios. Solo Jesucristo salva. La Biblia dice en Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Wow, ese es el Evangelio. Buenas noticias, estas las buenas nuevas. Puedes ser salvo de la muerte, salvo de tus pecados. Puedes ser restaurado a Dios, tener comunión con Él hoy y estar con Él por la eternidad. Y la eternidad es mucho tiempo. Por eso es lo que Dios ofrece a un mundo caído, a un hombre perdido. Y Jesús te llama hoy. ¿Dónde estás tú? Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si el Señor te está llamando y tú sabes quién eres, no huyes, no te escondas. Ven a tu Salvador, recibe a Jesucristo hoy, confía en Él. Hoy lo puedes recibir como tu Señor y Salvador. Y si lo quieres recibir, si tú quieres salir aquí de este día, hijo de Dios, una persona nueva, te urjo, haz la decisión este día. Toma responsabilidad. Y si hay alguien aquí, ya vamos a concluir, si hay alguien aquí que tiene ese deseo, Dios te ha tocado tu corazón, alza tu mano.